Profe, yo del taller no tuve mucha duda, pero creo que el 2 igual me complicó al final, lo último. Voy a compartirlo y aquí me dice en qué parte. Ya. Ahí tengo el taller. Y aquí. Está un poco lenta esta cosa. ¿Se ve el taller ahí? Sí, profe, sí se ve. Ya. Usted me dice en el ítem 2, ¿cierto? Un ejercicio de este tipo. Sí, Ya. Tenemos dos partes. Yo creo que esta de acá era más sencilla, ¿cierto? ¿O acá también tiene duda? no, esa parte era la más sencilla. Eso es calcular solamente. Colocamos, recuerda que esto siempre lleva un orden. Entonces tenemos que colocar primero el IJK, ¿cierto? Y luego el T en la fila del medio y el S en la fila de abajo. Entonces faltaría ver la opción de ver que formen un ángulo de bitercios. Entonces, la pregunta sería, de todas las fórmulas, de todas las cosas que conocemos, ¿cuál asocia un ángulo? Entonces tenemos básicamente dos informaciones que nos podrían servir. Una de ellas es a través, por ejemplo, de la tangente y de las componentes para conocer el ángulo que forma un vector con respecto al eje X. O, por ejemplo, en... A ver. O, por ejemplo, está la opción de... Aquí tenemos dos vectores, tenemos R y S. Entonces son dos vectores en el espacio. Por lo tanto, aquí tenemos que ver el teorema del coseno. Voy a dejar de compartir la pantalla. Cualquiera de los tres da igual. Así que voy a tomar ese mismo, Profe, a mí me tocó el 2. el 2. Ya, veamos el 2 entonces. Lo noto y enseguida dejo compartir. Tenemos el R, que es menos 2, 1, X. Y tenemos el S, que es 2, menos 2, 1. ¿Se ve ahí, cierto? Sí, Ok. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la fórmula del teorema del coseno. El coseno es una ampliación del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ustedes saben que tenemos la hipotenusa y los catetos para un ángulo recto. Pero cuando el ángulo no es recto, cuando tenemos un ángulo entre dos vectores, este ángulo phi que le llama el profesor, y tenemos los dos vectores, por ejemplo, R y por ejemplo S, entre ellos se forma un ángulo. Y aquí nosotros podemos cerrar y formar un triángulo. Entonces, el teorema general de Pitágoras, o el teorema del coseno, a nosotros nos permite encontrar los valores de los tres vectores o el valor del ángulo para cualquier tipo, no solo para el ángulo recto. Entonces, la forma de interpretarlo es reconocer el otro lado, el faltante, como la hipotenusa. Como si fuera, entre comillas, le coloco, entre comillas, una hipotenusa. Y luego aplicamos la fórmula. Entonces, en el caso del teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, que sería este vector, pero así no lo tenemos. Para calcularlo, podríamos tener la resta. Por ejemplo, R menos S o S menos R, ¿cierto? Entonces, voy a llamarle, por ejemplo, RST.
Y t lo voy a escribir como r menos s. En el caso de r sería menos 2, 1, x, y en el caso de s sería 2, menos 2, 1. Entonces el vector t sería menos 2 sería menos 4, 1 menos 2 sería 3, y quedaría x menos 1. Eso. Entonces tenemos tres vectores en el espacio. Es un poco más difícil visualizarlo, sobre todo porque tenemos una coordenada desconocida. Pero R3 es una proyección de R2. Entonces, las cosas que ustedes comprenden, las cosas que ustedes saben hacer en R2, se amplían y se trabaja en R3. Entonces ahora tenemos los tres vectores. R y S, los que forman el ángulo, actúan como catetos y el otro vector actúa como hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso sería el teorema de Pitágoras como nosotros habitualmente lo conocemos. Pero como no sabemos el valor del ángulo, le restamos dos veces la multiplicación de la norma de R por la norma de S por el coseno del ángulo que forma. Esta parte de aquí es la parte nueva. Noten que si fuera un triángulo rectángulo de un ángulo de 90 grados, coseno de 90 sería 0. Y me queda el teorema de Pitágoras que ustedes conocen frecuentemente. Entonces, esta fórmula a nosotros nos debería entregar el valor de x. Porque TRS podemos calcular aquí, nos va a quedar una incógnita, pero tenemos el coseno de pi tercio en este caso. Entonces, podemos reemplazar un poquito. Me faltó aquí... Me faltó el aspecto de la norma. Eso sí. La norma al cuadrado, la distancia. ¿Sí? Entonces, ahora sí. La norma de t, lo voy a hacer por separado acá al ladito. La norma de t, la raíz cuadrada del cateto al cuadrado sería 4 por 4, 16, más el otro que sería 3 por 3, 9, más el otro que en este caso sería un binomio, x más 1 al cuadrado. Como es la norma cuadrado, significa que no va con la raíz. La norma de R va a ser el x al cuadrado, que sería 2 por 2, 4, más el otro, que sería 1 por 1, 1, más el último, que es el x, x por x, x cuadrado. Y la norma de S, el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, el tercero al cuadrado. Ah, eso lo podemos ordenar un poquito, puede quedar un poquito más bonito. Entonces, ahora me va a faltar un poquito de pizarra para hacer todo esto hacia abajo. Así que, ¿cómo lo hago? Voy a borrar el dibujo, esta parte, y lo voy a copiar, la fórmula la voy a copiar aquí arriba, para tener más espacio de desarrollo. Profe, entonces cada vez que el ángulo sea distinto a 90 grados tenemos que usar el teorema de coseno. En este caso, podemos usarlo dado que tenemos dos vectores. Porque, por ejemplo, si a mí me entregaran solo un vector, lo hago con las componentes del vector. Separo las componentes x e y como lo hacíamos en el plano cartesiano. Por ejemplo, si tuviera solo un vector en R2, lo hago con la componente x, con la componente y ahí formo el ángulo recto y lo puedo hacer
con el teorema de Pitágoras, con el tradicional, para sacar el valor de algún cateto, y para obtener este ángulo podemos usar, por ejemplo, la tangente. Si yo tengo el valor de x o de y. Si yo tengo la norma, tengo la medida, puedo usar, por ejemplo, el coseno o el seno, dependiendo de cuál de los dos valores lo tengo. Pero en R3 es un poco más difícil, porque el R3 cuesta ver cuál es la orientación directa al eje X o al eje Y o al eje Z. Entonces ahí aparecen los cosenos directores, que es la misma idea, pero aplicada a cada uno de los ejes, hacia el eje X, hacia el eje Y y hacia el eje Z. Entonces, por ahí está en una de las guías, cuando es en R3, aparece, por ejemplo, el coseno de este ángulo sería el cateto adyacente, que sería el valor de X, dividido en la norma del vector, que es la hipotenusa. Y ahí nosotros podemos ir encontrando algunos valores, pero suponemos ángulos rectos, ¿ya? Pero eso es diferente a enfrentarnos a dos vectores en el espacio, porque dos vectores en el espacio no vamos a saber cómo forman los ángulos con los ejes, y entre ellos peor todavía. Entonces, dos vectores, nosotros sabemos, no tengo un plumón por ahí, dos vectores, nosotros sabemos que sí o sí, independiente de la orientación que tengan en el espacio, pueden estar apuntando para diferentes lados, pero dos vectores siempre van a estar contenidos en un plano. Entonces, yo puedo decir estos dos vectores, puedo pasar un plano por ellos. De hecho, esa es la última materia que ustedes vieron. Entonces, como esos dos vectores están contenidos en un plano, significa que entre ellos puedo hacer esta gráfica que yo le acabo de borrar. Puedo suponer que el plano justamente es el plano así. Y con eso ya puedo fabricar el tercero, y como yo sé que este ángulo que se va a formar ahí va a tener alguna medida, no necesariamente 90 grados, por eso que, el teorema del coseno, o también dicho, el teorema general de Pitágoras, porque ese teorema me sirve para cualquier ángulo, ¿ya? No sé si se entendió la diferencia. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, lo importante es que ustedes en este tipo de ejercicios tienen que reconocer bien, para la fórmula, tienen que reconocer bien cuál es el que actúa de hipotenusa. Entonces, la idea es que ustedes van a tener dos vectores y un ángulo entre ellos. Un ángulo que se forma entre los vectores. Esos son los insumos que ustedes necesitan para producir este teorema. Entonces, ya, el vector que cierra el triángulo, ese es el que actúa como hipotenusa. Porque, por ejemplo, solamente para confundir un poco los ejercicios, podría ser que ustedes le dieran un vector, le dieran el ángulo, y les pidieran encontrar el otro vector. Entonces ahí habría que saber que ese vector que me están pidiendo encontrar es un vector de tipo cateto. No es el vector de arriba, no es el que cierra. Entonces ahí ustedes tienen que tener claridad qué rol está tomando el vector. Si es del que forma el ángulo o es el que actúa de hipotenusa. Porque el que actúa de hipotenusa es el que está solito. Hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado, menos 2, y aquí está el punto. Cateto, cateto. Estos que van aquí multiplicándose son específicamente los que forman el ángulo entre ellos. Por eso que tenemos que saber bien cuáles son justamente esos. Ok, vamos a ver un poquito ahí. Hipotenusa cuadrado, que sería el t. Entonces, como es al cuadrado, no va con la raíz. Me quedaría 16 más 9, serían 25. 25 más x más 1 al cuadrado. Eso es lo que habíamos sacado al calcular la norma. R cuadrado también no va con la raíz, quedaría 5 más x cuadrado. S cuadrado me quedaría raíz de 9. Menos 2. Norma de R, norma de S. La multiplicación entre ellos. Aquí, como no están al cuadrado, entonces van con la raíz incluida. Norma de R, raíz de 5 más x cuadrado, multiplicado por norma de S, raíz de 9, lo que habíamos calculado recién aquí,
por el coseno de, en este caso, pi tercios. Era lo que nos pedía en el ejercicio. Déjeme chequear. Formen un ángulo de pi tercios. Correcto. Y eso es un número, y solamente tenemos la x. Tenemos que despejar esa ecuación que está un poco extraña. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es coseno de pi tercios? Yo no me lo sé de memoria. Medio. ¿Un medio? Sí. Gracias. Aquí esto sería 25, más este binomio sería x cuadrado más 2x más 1, y al lado de acá sería 5 más x cuadrado más raíz de 9 menos 2 multiplicado por, y estas dos raíces las puedo juntar en una sola. Quedaría, multiplicándolo adentro, 9 por 5, 45, y 9 por x cuadrado, 9x cuadrado. Un medio me dijo, ¿cierto? Sí, profe. Y justamente ese un medio, ese 2, se eliminan. Y aquí este x cuadrado que está positivo y positivo al otro lado, se eliminan entre ellos. Y nos queda una ecuación con raíces. Entonces, cuando la ecuación tiene raíces, tratamos de dejar la raíz solita en un lado. Entonces vamos a pasar los números para allá. Tenemos el 5, que al cambiarlo se va a restar con ese 25. Me va a quedar 20. Y con ese 1 que está ahí, me queda 21. 21 más 2x. Tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso. Y nos faltaría el menos raíz de 9. Y al otro lado nos va a quedar con signo menos, porque solamente simplificamos el 2 con el 1 medio, menos raíz de 45 más 9x cuadrado. Para cambiar ese signo menos, multiplicamos todo por menos 1, entonces yo lo voy a cambiar de aquí, y a la vez cambio todos al otro lado. Positivo, negativo, negativo. Eso. Y ahora ecuaciones con raíces. Cuando tenemos la raíz despejada, elevamos al cuadrado. Y eso significa elevar todo el lado izquierdo, todo lo que haya, lo elevamos al cuadrado, y todo lo que haya al lado derecho, al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar un poco largo el ejercicio. Generalmente estos ejercicios con raíces son un poco largos, sobre todo cuando tienen raíz en un lado y en el otro no. Entonces, en el lado derecho tenemos un trinomio al cuadrado. Si no se sabe la fórmula, tienen que colocar los dos paréntesis y hacerlo término a término. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es el primero al cuadrado, que no me lo sé de memoria, 21 por 21, sería 441. El primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, aquí está el cuadrado, más el tercero al cuadrado, raíz de 9 al cuadrado, y después es el doble de las combinaciones. El primero con el segundo, el primero con el tercero, y el segundo con el tercero. Cada una de esas combinaciones, el doble, el doble, el doble. Entonces, el primero por el segundo sería 42x positivo, porque tiene los dos signos. 42x, el doble sería 84. Ahora, primero por el tercero. También los multiplicamos y sacamos el doble. Sería menos 21 raíz de 9, el doble sería menos 42 raíz de 9. Y luego el doble del segundo por el tercero,
que va a ser negativo y va a ser 2x raíz de 9. Y el doble de eso sería 4x raíz de 9. Esa es la fórmula del trinomio al cuadrado. Y al otro lado, voy a esperar un poquito, y al otro lado, la raíz con el cuadrado se eliminan y queda solo lo que está dentro. El 45 con el 9x cuadrado. Y ahora vemos que nos va a quedar una cuadrática, bastante fea. Entonces, cuando queda cuadrática, agrupamos todo a un lado, dejamos igual a 0, de preferencia donde haya más. Aquí hay 9x cuadrado, así que los vamos a agrupar todos al lado derecho. Voy a cambiar ese. Entonces, me va a quedar, va a restar, entonces 9 menos 4 son 5x cuadrado. Las x, tenemos esas y esas. El 84 y el menos 4 raíz de 9. Entonces, la voy a cambiar y va a quedar menos 84x más 4x raíz de 9. Y ahora los números. Tenemos eso y tenemos eso. Los números serían 441 y 9 serían 450. Al cambiarlos, serían menos 450. Este, como se queda en su mismo lado, sería más 45. Y este, como se cambia también, sería más 42 raíz de 9. Y ahí está. ¿Sí? ¿Ese raíz de 9 no se puede resolver? ¿O por qué no se puede resolver? ¿Me va a creer que en ningún momento me percaté de que era exacto? Ah, ya. O, de hecho, este ejercicio lo hice 3 veces más complicado de lo que tendría que haber sido. Mire, voy a volver atrás mejor, ¿ya? Bueno, O, ¿sabe qué? Se me pasó. Esa es como la semana de receso nos afecta a todos. El raíz de 9, claro. ¿De dónde lo saqué? Aquí, ¿sí? El raíz de 9 es 3. Entonces, al ser 3, esto me queda 18, ¿cierto? 18 negativo. Y eso soluciona mucho el ejercicio. Por Dios. En fin, si no se hubiese podido resolver, habría que haber aplicado la fórmula que les mostraba recién. Ya, ahí sí. Entonces, el binomio al cuadrado, eso sí queda mucho más bonito. 18 por 18 tampoco me lo sé de memoria. 64, 6, 8, 9, 10, 14 y 18 serían 4, 8, 9, 10, 12, 1, 3. 324, el primero al cuadrado. Luego sería menos el doble del primero por el segundo. Aquí como quedaría. Esto es positivo, ¿cierto? Porque son los dos negativos. Al multiplicar el primero por el segundo, queda positivo. 18 por 2 sería 36 y el doble de 36 son 72. Más el segundo al cuadrado, que sería 4x cuadrado. Eso quedó mucho más bonito. Y al lado de acá sería eliminar el cuadrado por la raíz, 45 más 9x cuadrado. Igual nos quedó una cuadrática, pero un poco más bonita. Al cambiarlo entonces, el 9 menos 4 serían 5x cuadrado. Estos serían 72 negativo. Y eso al cambiarlo sería 324 menos 45, que sería 23, sería 77.
277, parece. 79. Sería 14, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, sí. Eso. Y esa no... A mí se me ocurre una factorización sencilla. Porque al final hay un truquito que es multiplicar el 5, pero para buscar dos números que multiplicados den 1000 y que sumados den 70, mejor conviene aplicar la fórmula general. Y ahí tendremos que ver que el A es 5, el B es menos 72 y el C es menos 279. Y con eso encontraríamos dos valores de X al reemplazar en la fórmula. Sería X es igual a menos B, o sea, menos 72, más menos 72 al cuadrado, menos 4 por A, que es 5, y por C, que es menos 279, dividido en 2 por A. Y eso, voy a buscar la calculadora que la tengo aquí al ladito. Mentira, no traje calculadora. ¿Tienen calculadora a mano ustedes? ¿O lo dejamos aquí expresado solamente? Sí, profe, yo tengo calculadora. Por favor. ¿Fue parecido a cómo lo trabajaron? ¿O no? ¿Se le había ocurrido esa idea? Profe, yo lo hice de otra manera, pero incluso me tocó el mismo ejercicio, pero no llegué al mismo resultado. Llegué al mismo, me dio también 5x cuadrado, pero lo demás no me dio igual. Ah, en esta parte. Sí, Ya. ¿Pero el planteamiento acá ocupó el mismo del coseno? usa el coseno, sí. Yo lo hice de otra manera, profe, creo que lo tengo mal. ¿De qué manera? No sé cómo se llama esa fórmula, pero donde uno multiplica las magnitudes y las divide o sea, multiplica los vectores y los divide por las magnitudes. Yo hice lo mismo. ¿El producto punto? No, profe, para encontrar un ángulo entre dos vectores. Sí. U por B partido Sí. en la norma de U por la norma de B. Sí. Déjeme ver. ¿Debería dar también? Sí. Debería dar el mismo valor, de hecho. Eli, ¿cuánto te dio a ti? Me dio otra cosa, me dio 3x cuadrado, menos 48x más 99. Pucha, ahí me dio 5x cuadrado más 48x menos 189. Eh, a ver. Es que justamente cuando ustedes ocupan esa fórmula, si ustedes revisan en las clases, para deducir esa fórmula se parte del teorema del coseno. Ahí se hace un cambio. De hecho, hay una diapo por ahí, no recuerdo cuál era, que el profe justamente lo usa para demostración. Entonces debe ser equivalente. No deberíamos llegar a un resultado diferente. El tema va a ser justamente cómo lo interpretamos. Porque el producto punto, ya borré los valores. Porque aquí, esta parte está justamente aquí está la multiplicación de los vectores. El R por el S, que son cuando ustedes dicen dividido en las normas, en la multiplicación de las magnitudes. Y esta parte de acá arriba
es lo que genera un poco el tema del producto punto. Si en el fondo es equivalente. Pero por ahí debe haber algún detalle, tal vez mío aquí, o tal vez de ustedes, pero la forma, como les digo, la forma es correcta. Entonces habría que revisar un poquito la parte algebraica. Yo me di cuenta, profe, por lo menos yo no trabajé con T. ¿No ve que usted como que multiplicó los vectores para encontrar T? Ujú. Y a eso yo no lo trabajé. Y eso quizás a mí me dio la diferencia. Está mal. Pero es Yo equivalente. trabajé Porque con T. bueno, el tema es que yo todavía no he revisado los talleres, así que a lo mejor, el conjunto solución es el mismo. Como no hemos calculado el de acá, tal vez. Ahí después les comento cuando revisemos el taller. Entonces lo dejamos hasta aquí, porque la otra parte es calcular el número. Y esos dos números, porque como es cuadrática, deberíamos tener dos soluciones. Entonces, tendríamos que tener dos valores numéricos. Ahora, como está en el espacio, claro, eso se puede entender porque en el espacio hay un cierto juego, que no necesariamente es arriba o abajo. Entonces, para que tenga justamente pitercios entre ellos. ¿Más consultas con este ejercicio? ¿Lo seguimos viendo o pasamos a otro? Usted me Yo creo dice. que pasamos a otro, profe. Sí, yo también creo. Ya. Pero como les digo, revisen el... No recuerdo qué clase era. Pero cuando empezó a aparecer esta idea de los vectores, justamente para la fórmula que ustedes muestran, empiezan del teorema del coseno. Entonces las dos son equivalentes. Ahora una pregunta válida que podrían hacerse ustedes es, por ejemplo, si yo tengo un vector apuntando para allá y el otro vector apuntando para acá, si yo hago, por ejemplo, u menos ub, me queda ese vector. Si yo hago ub menos u, me queda el otro vector apuntando para el otro lado. Eso en realidad no importa mucho, cuál de los dos tomemos, porque esto lo que aquí realmente es importante es la magnitud del vector. Entonces, si apunta para allá o para acá, da lo mismo. Si yo hago u menos v o v menos u. Eso. ¿Qué más? ¿Otro del taller o de la guía? Bueno, que el otro que está en el taller está en la guía. Encontrar un plano. Profe, podríamos ver otro del taller mejor. Ya. Por eso le digo, porque en la pregunta 3 del taller es similar a lo que está en la guía. Nos piden encontrar ecuaciones del plano. Aquí. Entonces, vamos a hacer este, ¿vale? Y le puso todo cero. A usted le tocó el 2, por lo que me habían dicho. Entonces, ¿hacemos ese mismo? Eh, es que van cambiando, profe, no siempre les toca el mismo número. Pero en el taller, los que se calculan son... O sea, si a usted le tocó el 2, en todo le toca el 2. No, en cada pregunta toca uno diferente. Ah, de veras, acá arriba. Sí, sí, sí. Ustedes me dicen cuál quiere que haga. ¿El primero, el segundo o el tercero? De preferencia uno que hayan hecho ustedes, para que lo comprobemos, para que lo comparemos. A mí me tocó el tercero. El tercero. Hagamos eso entonces. P, 1 menos 1, 0. Q, 3, 2, 1. R, menos 1,
2, menos 2. Ok. ¿Qué tenemos que conocer aquí? Para poder trabajar en el plano, como les mencionaba adelante, dos vectores cualquiera, siempre podemos encontrar un plano que los contenga. Por así decirlo, 3 puntos pueden ser coplanares. O sea, 2 puntos van a estar perteneciendo a una recta, y con el tercer punto puedo saber cuál es el plano preciso que los contiene. Entonces, para eso sacamos dos vectores. Con 3 puntos sacamos dos vectores. Ustedes eligen cuáles. Entonces ustedes saben que para sacar un vector, hace la recta entre 2 puntos. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, el vector PQ y puedo sacar el vector PR. Insisto, da lo mismo cuáles usen, ¿ya? Lo importante es que tienen que sacar dos. Entonces PQ sería el vector Q menos P, y acá sería el vector R menos el vector P. Q menos P. A Q le restamos P. Las X, 3 menos 1, 2 menos menos 1, 1 menos 0. Y ahora R menos P, R menos P, menos 1 menos 1, 2 menos menos 1, menos 2 menos 0, y ahí tenemos los dos puntitos. Entonces, para tener una idea de la representación, el plano pi, tenemos Profe, este. en Digan. PQ es ¿Sí? 2, 3, 1. 1 menos 0. ¿Qué pasa, William? Como se habrán dado cuenta, en la semana de receso también estuve con mucho receso. Entonces cuesta enchufarse un poco. Ok, una vez que tenemos los dos vectores, para sacar la ecuación del plano, ¿qué necesitamos obtener? La normal. No me acuerdo cómo se llama. El vector Así. normal del plano, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo lo podemos sacar? Con dos vectores. Mm, Punto cruz. Producto cruz, justamente. Eso también les comentaba la clase pasada, creo que fue. Cuando ustedes sacan el producto cruz entre ellos, en física se conoce como la ley de la fuerza. Cuando ustedes sacan uno, el pulgar o la ley del pulgar, ustedes van a sacar el vector PQ y el pulgar les apunta para dónde va. Eso se llama vector normal. Y de esa forma se caracteriza. Es un plano, o sea, es un vector que es tangente al plano. Ok. Entonces tenemos, a esto le voy a llamar U, solamente para que la notación sea un poquito más sencilla. U y V. Entonces, tenemos que U cruz V va a ser igual a IJK. U sería 2, 3, 1, y abajo menos 2, 3, menos 2. Y ahí sacamos el determinante. Sería I por el determinante de 2 por 2 que está acá. Esto sería menos 6 menos 3. La componente J es negativa por el determinante de estos cruzados. Sería menos 4 menos menos 2. Y la componente K, creo que me falta pizarra aquí en el ladito. La componente K, denme un segundito, el celular está sonando mucho. K por el determinante que queda acá al principio, que sería 6 menos menos 6.
Entonces mi vector director sería menos 9i, o sea, la coordenada x, sería menos 2 en la coordenada j, y con el que está afuera sería positivo. Y 12 en la coordenada k. Ahí está. Profe, para sacar el punto cruz, ¿influye el orden de los vectores? ¿Cuál se pone al medio, cuál se pone al último? Sí, sí influye. En el sentido de que, a ver, usted al encontrar dos vectores que quiere que estén contenidos en el plano, usted tiene ahí u y v. Uno es u y el otro es v. Entonces, si usted saca, yo aquí puse v al lado derecho, por así decirlo, y el u al lado izquierdo. Si yo hago el producto cruz, v cruz u en ese orden, v cruz u, fíjese el pulgar, apunta hacia mí. O sea, el vector director va a quedar para este lado del plano. Pero si yo hago al revés, u cruz v, con la mano, al hacerlo para el otro lado, el pulgar me queda para el otro lado. Entonces el vector director quedaría para allá. Esa es la diferencia técnica. ¿Para qué lado del plano apunta? ¿Para un lado o para el otro? Pero la magnitud sería la misma. Y para efectos de definición del plano sería lo mismo. Por eso es que aquí estos son genéricos, son ideas genéricas. La única diferencia, insisto, es un aspecto visual que o está para un lado del plano o está para el otro lado. Eso tiene mucho sentido y marca mucha diferencia cuando son efectos de fuerza, porque no es lo mismo aplicar la fuerza para un lado que aplicarla para el otro. Entonces ahí tendría sentido colocar específicamente uno primero o el otro. Pero en este caso, como estamos definiendo solamente un plano, va a dar exactamente lo mismo para qué lado se coloque. ¿Se entendió eso? Sí, profe, es que yo lo había puesto al revés, pero entonces está bien igual. ¿Perdón? Es que yo lo puse al revés en los vectores, pero me dio lo mismo, claro, pero con signo contrario. Solamente cambiar un poquito los números. Sí, O, no, o sea, perdón, los signos. ¿O no? sí lo sé, Sí, le pero tuve que los quedando números. el 9 positivo, el menos 2 y el menos 12. Sí, ¿Por qué? Porque son vectores que tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero tienen sentido opuesto, porque uno apunta para arriba y el otro apunta para abajo. Ok, y ahora, ¿cómo cerramos esto? Ya tenemos el vector director. Con la forma estándar. La forma estándar de un plano pi, que sería la componente. No sé si lo escribieron así a modo de fórmula. No va a alcanzar. Esa forma parece que la tienen escrita. Donde A, B y C son los elementos de mi vector director. Por eso es importante encontrar el vector, perdón, el vector normal al plano. O sí, el vector director. El vector normal al plano. Porque las coordenadas son justamente este A, este B y este C. Las coordenadas X, Y y Z son genéricas, quedan como letras. Cuando uno define, por ejemplo, la ecuación de la recta y dice que Y es igual a 3X más 2, el Y y el X quedan como letras, son genéricos. Y el X0, Y0 y Z0 son un punto cualquiera que nosotros sabemos que pertenece al plano. Tenemos tres. Entonces, una forma de escribir este plano sería A menos 9, ¿cierto? Menos 9, X menos, voy a tomar el punto P, menos 1, más B, que en este caso es 2, Y menos I0, menos menos 1, o sea, 1 positivo, más C, que es 12, Z menos 0 en este caso. Es igual a 0.
Ahí está escrito. Ahora lo podemos dejar ordenadito. Esto generalmente se coloca las X, las Y, las Z igual a un número. Entonces va a ser menos 9X. Creo que me falta un poquito. Ahí. Menos 9X más 2Y más 12Z. Y los números me quedan aquí 9 positivo, ¿cierto? Cuando yo digo menos 9 por menos 1, aquí tengo 9 positivo y aquí tengo 2 positivo. Entonces eso me da 11 y al cambiarlo me da menos 11. Consultas. Se puede colocar al otro lado o derechamente colocarlo más 11 igual a 0. Cualquiera de los dos es correcta. Consultas. Aquí hay hartas cosas. Entonces, lo extraño es que esto se puede preguntar de formas diferentes. Por ejemplo, a mí me pueden dar el vector director. Entonces, si me dan el vector director, si yo tengo la flecha en la que apunta, necesito un punto. Con un punto más, podríamos sacar la ecuación. Porque el otro sería el genérico, el x, y, z, que sería cualquier otro punto. En este caso me dieron 3 puntos. Entonces con 3 puntos sacamos los dos vectores para obtener el vector normal o el vector director del plano y luego reemplazamos. O lo otro sería al revés. Que me dieran la ecuación, como en este caso, que me dieran esta ecuación del plano y que me dijeran, a ver, determina algunos vectores. Dame algunos vectores que pertenezcan al plano. O indícame cuál es el vector normal del plano. Si ustedes tienen la ecuación, como les mencionaba, aquí está el vector normal. Miren, el que acompaña el X, el que acompaña el Y y el que acompaña el Z. Ojo con eso. Ahí está. Si a mí me dan una ecuación del plano, insisto, una ecuación del plano, podemos sacar inmediatamente los vectores directores. O sea, el vector normal, perdón. Ahí está, con el número que acompañan a cada uno. Si yo quiero sacar otros vectores que pertenezcan al plano, porque el vector normal no pertenece al plano, ¿ya? Si el plano está así, el otro va en el espacio apuntando perpendicularmente. Entonces el vector normal no pertenece al plano. Si yo quiero vectores que pertenezcan al plano, ¿qué puedo hacer? Darme algunos puntos X, Y, Z que pertenezcan. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, el X0, el Y0 y el Z menos 11 partido en 12. Ese punto pertenece, porque yo me doy los más fáciles. El 0, el 0, entonces aquí, ¿cuál es el valor de Z para que esto me quede 0? Ahí encuentro un punto. Me doy otro punto. Hago el Y0, el Z0 y veo con cuál X. Me busco otro punto. Hago el X0, el Z0 y veo cuál Y me sirve. Y con eso ya tengo 3 puntos. Y con 3 puntos llegamos a este punto, a este plano. Ay, no quiero ser redundante con las palabras. Con esos 3 puntos llegamos a esta fase o a este nivel y de aquí podemos sacar vectores. ¿Se entendió eso último? ¿Cómo podemos sacar vectores desde la ecuación? Sí, profe. Ya. Si no hay preguntas con esto, entonces pasamos al ejercicio de la guía. ¿Cómo podemos hacer el 1 del ¿Perdón? taller? El 1 del taller. Bueno. ¿Cuál de los tres? A mí El me 0, tocó el 2. el 2. Ya. Tenemos el menos 7 medios, coma, menos 7 raíz de 3 medios. Esto es U. V es 3,1.
W es menos 2,1. Consulta. ¿Quiere que hagamos los dos primeros o eso no? Por ejemplo, las magnitudes o el producto punto. La proyección y la... Yo creo que con eso no, ¿cierto? La proyección y el ángulo. Ay, tengo tantas. Aquí está. La proyección de V sobre W. Entonces, la proyección de V sobre W. Eso es súper importante también, que ustedes reconozcan cuál es ay, se me perdieron. ¿Cuál con cuál son los que se toman? ¿Ya? Y la proyección de cuál sobre cuál. ¿Por qué? Si ustedes tienen dos vectores, esto de la proyección es la sombra que deja un vector sobre el otro. Entonces, la sombra es perpendicular, cae perpendicular al otro vector. Entonces, la sombra de este vector sería este trocito de aquí. Pero la sombra de este vector es para allá. Y puede ser incluso más grande que el vector. Entonces, tienen que ver bien sobre qué vector se proyecta la sombra. Porque eso después se multiplica. Y aquí la fórmula es el producto punto de V por W, ¿cierto? Dividido en la norma de W al cuadrado por el vector W. Sí. Entonces, eso es importante. Como es la proyección de V sobre W, ahí está el punto. Sobre W, entonces W es el vector, por eso que aparece aquí. W es el vector que se va a multiplicar por esto tiene un nombre técnico, se llama, lo tengo por componente. Entonces, ese valor puede ser más pequeño que 1 o puede ser más grande que 1, dependiendo de con cuál estamos mirando. Entonces, en este caso, tendríamos que encontrar, aquí está V y aquí está W. Necesitamos el producto punto. V, producto punto con W. Sería, voy a girar un poquito, 3 por menos 2 sería menos 6, más Y por Y sería 1. Entonces, V.W sería menos 5. Necesitamos la norma al cuadrado. La norma W al cuadrado es sin la raíz. Esto es hipotenusa al cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. O sea, la norma W es 5. Entonces, la proyección de V sobre W me va a quedar el producto punto que es menos 5 dividido en la norma al cuadrado que es 5 por el vector W que es menos 2,1. Eso es menos 1 por menos 2,1 y eso es 2 positivo y 1 negativo. ¿Qué significa que me haya aparecido un menos 1? El menos 1 lo dio vuelta para el otro lado. Significa que la sombra estaba para el otro lado. Si lo pudiéramos dibujar un poquito, aquí tenemos el plano cartesiano. Entonces V es el 3,1. 1, 2, 3,1. Para acá está V. Y W es menos 2,1. Menos 2,1.
no tiene un ángulo de 90. Aquí pareciera ser de 90. 1, 2, 3. Me queda un poquito más hacia allá. Ahí. Entonces, la proyección de V sobre W. Entonces, como aquí hay una abertura un poco más grande que 90 grados, sobre esta recta de W, la proyección cae para acá. Ahí cae perpendicular. Por eso que se va para el otro lado. Factor -1. Algo así más. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Esa es la dirección, profesor. No entendí ninguna de las dos. Joaquín. Profe, yo no entendí eso de la W norma, como dijo. Algo así. Que dio Ya. 5, no sé cómo salió. Ya. ¿De dónde salió ese 5? Perfecto, enseguida. Elizabeth. Profesor, la dirección, lo que estamos calculando, la proyección. La proyección. La Ya. proyección. Es que creo que la fórmula la tenía anotada mal. ¿Por qué? Porque ahí donde está en la componente, cuando multiplicó por W, yo la multipliqué por B. No, porque depende del que usted quiera proyectar. Depende de sobre cuál se proyecta. Ah, ya, ya. Entonces, por eso que esto aquí se lee la proyección de V sobre W. O sea, la sombra que da el V sobre el W. Por lo tanto, el W es el que se va a multiplicar por algún factor que es la componente. Por eso que en el fondo, este va a ser el vector resultante. Ahora, lo que yo le decía a Joaquín, la norma es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se define la norma del vector? La norma es la raíz de cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces, sería el -2 al cuadrado más el 1 al cuadrado. Así se define. O un teorema de Pitágoras. Si nosotros tenemos aquí el W, la norma de W, se puede separar en la coordenada X y en la coordenada Y. X tiene 2 de largo, Y tiene 1 de largo. Y ahí se aplica teorema de Pitágoras. Entonces, hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Ahí está la norma. Entonces, cuando queremos calcular la norma solita, para despejarla, le aplicamos raíz. Y eso es lo que aparece en la definición. Para calcular la norma es la raíz de cada una de las componentes al cuadrado. Por eso que apareció el 2 por 2, 4, y el 1 por 1, 1, y 4 más 1, 5. Pero como la fórmula es la norma al cuadrado, entonces como es al cuadrado, va sin raíz. Y por eso aquí quedó el 5 sin raíz. ¿Se entendió eso o no todavía? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, la componente, para cerrar esta idea, la componente, esto que está aquí entre paréntesis, a nosotros nos va a indicar si es positivo, me dice que va en la dirección del vector. Si es negativo, me dice que va para el otro lado. Si el número es 1, significa que es el tamaño original. Si es más chico que 1, entre 0 y 1, significa que se acortó. Si es más grande que 1, significa que creció. ¿Ya? Esa es la interpretación. Pero en su conjunto, la proyección es este vector. 2, -1. Si nosotros lo ubicamos, 2, -1 está como por aquí. Ese es el vector proyección, que es justamente cómo cae la sombra. Aquí a mí no me queda perfecto porque como no tengo las graduaciones exactas, pero todo depende de cómo se enfrenten los vectores.
Por ejemplo, si los dos vectores fueran uno a continuación del otro, como formando un ángulo de 180 grados, la proyección de uno sobre el otro es cero. No generaría sombra, porque este cae, no le genera ninguna sombra. Ahora, si este es un poquito más arriba, no está para acá. Si no está hacia el vector, está sobre su proyección, sobre su prolongación. Entonces ustedes trazan la línea recta que contiene el vector y siempre buscan dónde cae perpendicularmente a eso. Y eso que está ahí, desde el punto hasta ahí, es el vector proyección, que en este caso la componente negativa quedó para el otro lado. Y todo va a depender del tamaño de los vectores que estén involucrándose. Si mi vector es muy pequeñito, entonces la sombra que va a generar para acá es muy pequeñita. Entonces la proyección de ese vector sobre ese vector es una sombra muy pequeña. Ahora, si este vector es muy grande, la sombra que va a proyectar va a ser mucho más grande que el vector mismo. Entonces, todo depende de los casos de los vectores que interactúen y del ángulo que haya entre ellos. Porque ahí dentro de la guía, o sea, dentro de la materia, también está dicho, si los vectores son perpendiculares, la sombra de uno sobre el otro es nula, porque cae aquí justo abajo. Entonces, ni siquiera avanza un poquito como para que haya una sombra pequeñita. Se reduce a cero. Entonces, no se lo mecanicen, sino que siempre traten de ver como esa idea. La idea de la sombra que provoca uno sobre el otro. Y ahora tendríamos que ver el ángulo. O la dirección que está acá. Y la dirección está dada entre... la dirección de U solamente. Aquí están ustedes. Entonces la dirección de U es el ángulo que se forma con el eje X positivo, contando en sentido antihorario. Entonces vemos primero dónde está más o menos el vector. Y está en el tercer cuadrante porque son los dos negativos. 7 medios y 7 medios raíz de 3, un poco más abajo. ¿Qué sacamos con esto nosotros? ¿Qué sacamos con esto? Tenemos que ver cuánto le vamos a sumar. Porque una cosa es tener las componentes para sacar el ángulo, pero el triángulo aquí se forma en esta parte. Ahí, que me queda un poquito corrido, y ahí. Aquí está mi ángulo del triángulo. Pero no el ángulo que por definición nos da la dirección. Porque por definición tenemos que partir contando desde aquí, desde el eje X positivo. Entonces, al valor que obtengamos, tenemos que ver que hay que sumarle 180 grados o pi radianes al ángulo que obtengamos. Entonces, eso siempre es lo primero. Ver en qué cuadrante está nuestro vector. Si está en el primer cuadrante, el ángulo que obtengamos es el que determina. Si está en el segundo cuadrante, al ángulo habrá que sumarle tal vez 90. Si está en el tercer cuadrante, tal vez habrá que sumarle 180. Ahí ustedes tienen que siempre hacer un bosquejo primero. Y ahora, tomamos las medidas de los catetos. Ese cateto mide Y, 7 raíz de 3 medios. Fíjense que ahí yo no le voy a colocar el signo menos, porque estoy colocando medida de un triángulo. No coordenada cartesiana, medida de un triángulo. Y acá, como medida del triángulo, es 7 medios. Entonces, como tengo los catetos, la razón trigonométrica que me permite calcularlo, el ángulo es la tangente. Tangente del ángulo θ es cateto opuesto, que sería 7 raíz de 3 dividido en 2, dividido en cateto adyacente, 7 medios. Tangente del ángulo θ sería la multiplicación de los extremos, sería 2 por 7, 14 raíz de 3,
y la multiplicación de los medios van abajo, 14, se elimina el 14 con el 14, tangente de teta es raíz de 3, y aquí ustedes le aplican la inversa, elevado a menos 1, teta es igual, aquí no sé cómo la anotan ustedes, lo pueden anotar por ejemplo, tangente a la menos 1 de raíz de 3, o arc tangente de raíz de 3. Cualquiera de esas dos notaciones. No sé cuál están usando con el profesor. Y eso, como les dije, no tengo calculadora. ¿Cuánto les da? Recuerden que tiene que estar en radianes. Profe, no me acuerdo cómo colocar la calculadora en radianes. Profe, me dio 1,047. 1,047. Ya. No se acuerda cómo colocar la calculadora. Sí, pero no sé qué era para ayudarle ahora. Y después puedo ver un video en YouTube y lo arreglo. Perfecto. Perfecto. Eso. Aquí está el punto que yo les comentaba antes. Cuando no son valores exactos. Yo les dije que le preguntaba al profe cómo quedaba más práctico anotarlo. Porque los 180 son pi radianes. Entonces se queda 1,047, que estos son radianes. Para sacar el resultado total, tendríamos que tener eso, el 1,047, sumarle 3,14, que es de los pi radianes de los 180. Y con eso tendríamos 4,187 en radianes. Eso. Entonces, cuando tengan clase con el profe, pregúntenle cuál es la mejor forma de escribir los radianes cuando no son exactos. Cuando no es, por ejemplo, pi radianes o pi medios radianes. Consultas con esto. No, profe, ninguna. Ya. Vemos uno de la guía. No sé si tienen alguno ustedes. A ver. En todo caso, deberíamos tener la próxima semana también una clase. Porque la próxima semana va a ser la prueba. Entonces, habíamos acordado con el profe que las semanas que tuvieran prueba íbamos a hacer el trueque. ¿Se acuerdan que lo hicimos la vez pasada? Que tuvimos la clase temprano y ustedes tuvieron después su prueba más tarde. Y así teníamos una clase más de ayuda. Entonces, podríamos partir desde el 1, hacer uno del 1, uno del 2, y lo otro que quede lo dejamos después para la otra semana. Si es que no quieren consultar alguno en particular ustedes. A mí me parece bien así, profe. Gracias. Ok. Entonces, para la primera voy a hacer la D. Tenemos el punto 345 y tenemos el punto 123. Y nos piden determinar la ecuación vectorial la ecuación simétrica y la ecuación paramétrica de la recta que contiene estos dos puntos.
Entonces, en este caso, es importante que ustedes sepan transitar. Voy a subir un poquito. Es importante que ustedes sepan transitar de una representación a la otra. O sea, cómo de la vectorial podemos pasar a la simétrica, cómo de la simétrica podemos pasar a la paramétrica, y así. Entonces, la idea de esto es que tenemos dos puntos en el espacio, y por esos dos puntos pasa una recta. Eso es súper fácil hacerlo con la pendiente y con la ecuación punto pendiente. Cuando trabajamos a nivel vectorial, tenemos que encontrar un punto y un vector director. Un vector que me dirija la recta. Entonces, con dos puntos, nosotros podemos sacar el vector. Si, por ejemplo, este es el punto P y este es el punto Q, se saca obteniendo un P. Recuerden siempre que es el final menos el inicial. Entonces ahí tenemos un vector y después podemos usar cualquiera de los dos como punto y tendríamos la ecuación vectorial. Entonces, el vector PQ, que es Q menos P, aquí le voy a poner, este va a ser P y ese va a ser Q. Q menos P sería 1, 2, 3. Los voy a dejar al revés, solamente para que no me queden todos negativos, solo por un tema visual. Voy a dejar ese P y ese como Q. Así me va a quedar 3, 4, 5, menos 1, 2, 3. Si no me dicen que ahora las tres coordenadas negativas, pero da igual. Entonces el vector PQ sería 3 menos 1, sería 2, 4 menos 2 sería 2, 5 menos 3 sería 2. Ahí está el vector director. O sea, si ustedes pudiesen en el espacio, si ustedes pudiesen ubicar la coordenada 2, 2, 2, entonces el vector sería desde el origen hacia el 2, 2, 2. Igual como lo hacíamos en el plano cartesiano. Entonces, la ecuación vectorial es de la forma punto más lambda veces un vector. Un puntito que pertenezca a la recta y el otro es una multiplicación del vector que lo hace crecer. Ese lambda es el genérico, es como el X, como el Y, es el que si el V es más pequeñito o más grande me va dando los diferentes puntos. Entonces un punto genérico podría ser el 1, 2, 3 más lambda veces el vector que encontramos que era 2, 2, 2. Y aquí no sé cómo llamarle, L. Ahí está. Ahí está en su forma vectorial, ¿ya? Punto más lambda veces un vector. Entonces, si yo, por ejemplo, al lambda le doy el valor 3, tendría un punto que encuentro en el espacio, que sería, por ejemplo, 7,8,9. Y así para diferentes valores de lambda encuentro diferentes valores de puntos que pertenecen a la recta. Eso. Luego, podemos separarlo. Aquí, ¿cómo puedo colocar esto? X, Y, Z. Así. Entonces ahora puedo ver cada uno de los tres por separado. Decir que el X, por ejemplo, es 1 más 2 lambda. Que el Y es 2 más 2 lambda. Lo estoy separando en sus coordenadas. Y que el Z es 3. Voy a bajar un poquito. 3 más 2 lambda. Y ahí está. Esa sería la paramétrica. Y me faltaría la última, que es la simétrica. ¿Cómo calculamos la simétrica? De la paramétrica, despejamos el lambda en cada uno. Entonces,
si en el x despejamos el lambda, me quedaría x menos 1, porque ese 1 pasaría restando, y ese 2 pasaría dividiendo. X menos 1 dividido en 2. Eso es lambda. Acá al medio me quedaría y menos 2 dividido en 2. Eso es lambda. Y en la z me quedaría z menos 3 dividido en 2. Eso es lambda. Y ahí está la simétrica. A ver, escribo aquí abajito. X menos 1 dividido en 2 es igual a y menos 2 dividido en 2 es igual a z menos 3 dividido en 2. Y ahí están los tres tipos de formatos. Consulta. ¿No? ¿Se entendió la idea? Con los dos puntos, usted hace en cualquiera de las dos rectas. PQ, o sea, P menos Q o Q menos P. Cualquiera de los dos. Da lo mismo si el vector apunta para allá o apunta para allá. Porque es un vector, lo importante es la dirección que tenga. O sea, la inclinación. ¿Por qué? Porque después con el lambda, dependiendo del valor del lambda, si es positivo, voy en esa dirección, en ese sentido, perdón, y si es negativo, voy para el otro lado. En el fondo los tengo todos igual. Y cuando elegimos un punto, cualquiera de los dos. No importa si es el extremo o es el inicio. Ahora, un punto importante sería cómo transitamos entre las representaciones. Por ejemplo, si yo tengo x más 4 dividido en 3 es igual a y menos 1 dividido en 2 y es igual a z más z dividido en 3. Eso. Si yo tengo esa ecuación simétrica, ¿cómo descubro las otras? Entonces hay que hacer justo al revés. Ven que yo lo que hice fue despejar lambda. Cada uno de ellos era igual a lambda. Entonces, si yo quisiera recuperar otras ecuaciones, tendría que colocar que x más 4 dividido en 3 es igual a lambda, que y menos 1 dividido en 2 es igual a lambda, y que z dividido en 3 es igual a lambda. Y ahora despejamos de cada uno el x, despejamos el y y despejamos el z. Entonces, multiplicamos, sería 3 lambda, y el 4 que está sumando pasaría restando. Acá para despejar el y, el lambda se multiplicaría por 2, y luego el 1 que está restando lo cambiaríamos sumando. Y acá abajo es más fácil, solamente el 3 pasaría multiplicando. Y con eso recuperamos la paramétrica. Y ahora si queremos la vectorial, tenemos que ver cuál es el punto y cuál es el vector. Y el vector es el que se multiplica, porque recuerden que es un punto más lambda veces un vector. Entonces, el que está con lambda son las coordenadas del vector. Entonces, en este caso, si queremos recuperar la vectorial, el x, y, z sería igual a un punto más lambda veces el vector. ¿Cuál es el vector? 3, 2, 3. 3 el x, 2 el y, 3 el z. ¿Y cuál es el punto? El que no tiene lambda, que está acá. El x es menos 4, el y es 1, y el z, como no está, 0. Y ahí recuperamos la vectorial. ¿Se entendió eso?
Sí, profe, está claro. Súper. Entonces, como les digo, eso es importante que ustedes sepan transitar de una a la otra. Veamos ahora punto 2. Nos dan 3 puntos y tenemos que encontrar la ecuación del plano. Voy a hacer la C. Tenemos 1, 2, 3. Tenemos el punto 0, 1, 0. Y tenemos el punto 2, 2, 1. Esto ya lo habíamos hecho durante el taller, en el ejercicio anterior. Entonces, como tenemos 3 puntos, sacamos 2 vectores. Entonces este va a ser el punto P, el punto Q y el punto R. Entonces voy a sacar el PQ y voy a sacar el PR como vectores. Eso es Q menos P y acá abajo sería R menos P. Q menos P sería 0 menos 1, sería 1 menos 2 y sería 0 menos 3. Y el PR, que sería R menos P, sería 2 menos 1, sería 2 menos 2 y sería 1 menos 3. Ahí está. Tenemos 2 vectores. Producto cruz para sacar el vector normal, el vector perpendicular al plano. Entonces este lo voy a llamar U y este lo voy a llamar V. Entonces U cruz V va a ser IJK menos 1, menos 1, menos 3, 1, 0, menos 2. Y sacamos el determinante. Y multiplicado por el determinante que queda acá, sería 2 menos 0 menos j. Determinante de los extremos sería 2 menos menos 3 2 positivo y 3 positivo. Más k, determinante de acá, sería 0 menos menos 1. Entonces este vector normal, que generalmente se coloca con la n, aquí el i, el j y el k tienen ese gorrito, porque son vectores, no son incógnitas. Entonces el vector normal sería 2, esto daría menos 5, y esto sería 1. Y luego, la ecuación del plano sería entonces la coordenada de la normal, del normal x, y x menos un punto cualquiera. Por ejemplo, voy a elegir el P. No, voy a elegir el Q, que es más fácil. X menos 0. Ahora, la componente del vector normal, que es 5, y menos la coordenada y de un punto, y ahora sería más 1, z menos 0. Y eso igual a 0. 2x más 0 menos 5y más 5 más z menos 0 es igual a 0. 2x menos 5y más z
es igual a menos 5. Y ahí está la ecuación del plano que contiene a P, Q y R. Como les decía antes, recuerden que los que acompañan al X, al Y y al Z son justamente las coordenadas del vector normal, el 2, el menos 5 y el Z. Pero luego falta otro numerito que es este 5, que se saca de esa combinación entre el normal que se sacó aquí y entre el punto que estamos eligiendo. Eso. ¿Consultas? En el caso 3 es mucho más fácil, porque en la parte 3 de la guía nos dan un punto y nos dan el vector normal. Entonces es como que nosotros ya empezamos desde aquí el ejercicio, solamente armar la ecuación. Así que, por ejemplo, la letra A, el 3A. El punto P es 1, 1, 1 y el vector normal es 2i menos j más 5k. Que es igual a tener 2 menos 1, 5. Entonces la ecuación del plano generalmente se nota con pi, ¿cierto? La componente del vector normal multiplicado por x menos la coordenada de un punto. La coordenada del vector normal, y menos la coordenada del punto. La coordenada normal, la coordenada z, z menos la coordenada del punto. Y ahora eso lo ordenamos. 2x menos 2 menos y más 1 más 5z menos 5 igual a 0. 2x menos y más 5z. Y ahora los números sumarían menos 2, menos 1 y menos 1 menos 5 son menos 6. Mucho más fácil porque nos ahorramos tener que determinar dos vectores, porque ya tenemos el vector normal. Consultas con eso. Vamos con otro. Ya. En este ejercicio en 4 solo tenemos un ejercicio. Tenemos el plano pi1, que es 3x más 2y más z igual a 6, y tenemos pi2, que es 2x más y más 2z igual a 5. Y nos piden encontrar la ecuación de la recta que intersecta estos planos, pero la ecuación simétrica. Entonces, cuando dos planos se intersectan, o bueno, ¿cuáles son las opciones que pueden ocurrir entre dos planos? Si yo tengo dos planos en el espacio, pueden ser paralelos. Pueden ser el mismo plano, o sea, coincidir todos los puntos, o si uno tiene una leve inclinación con otro, se intersectan en una recta. Recuerden que se dibuja un cuadradito, un rectángulo, pero ustedes saben que se proyecta infinitamente. Entonces, ¿cómo se cortarían dos hojas? Como una línea recta.
Entonces, para eso igualamos. Igualamos los dos planos. Y ahí al igualar es como un sistema de ecuaciones. Cuando usted tiene un sistema de ecuaciones de dos rectas, encuentran el punto que tienen en común, o si son paralelas, o si son coincidentes. Lo mismo ocurre a nivel de plano. Entonces, para igualarlos, por ejemplo, le voy a dejar los dos igualados a 0. Ese 6 positivo lo cambio y quedaría negativo, es igual a 0. Y ese 5 positivo lo cambio, quedaría 5 negativo, igual a 0. Y ahora, como los dos son iguales a 0, puedo establecer una igualdad entre ellos dos. 3x más 2y más z menos 6 es igual a 0, que es igual a 2x más y más 2z menos 5. Todo para un lado. Voy a cambiar para allá. Entonces este va a restar. 3x menos 2x es solo una. 2y menos una y es solo una y. Y z menos 2z sería menos z. Y el 6 lo voy a cambiar para allá. Eso va a ser positivo. Y 6 menos 5, 1. Ahí está la ecuación del tipo cartesiana. Ahora la pregunta sería, ¿cómo pasamos de la ecuación cartesiana a la ecuación paramétrica o a la ecuación simétrica? Tendríamos que tener un punto. Un punto que pertenezca a esta recta. Y luego recordar que nuestra ecuación simétrica también necesita un punto y las coordenadas del vector normal. Porque la ecuación simétrica se define x menos x1 dividido en a. Y menos y1 dividido en b. Z menos z1 dividido en c. A, b y c son las coordenadas del vector normal. Lo mismo que les decía antes, cuando era lambda v, lambda vector director. Entonces el a es el que acompaña el x, en este caso es 1. El b es el que acompaña el y, en este caso es 1. Y el c es el que acompaña el z, en este caso es menos 1. Y el x1, y1 y z1 es un punto. Tenemos que encontrar un punto en esa recta. Pero no tenemos ninguno. Entonces, podríamos ver, por ejemplo, si yo el z lo hago 0 y el y lo hago 0, el x, para que se produzca la igualdad, el x tendría que valer 1. Entonces el punto 1, 0, 0 pertenece a esa recta. Este punto también debería pertenecer a este plano y a este plano, porque si pertenece a la intersección es porque pertenece a los dos. Entonces, haciendo ese ejercicio, solamente para comprobar, no me da. Lo noté bien, porque no me está dando el ejercicio. Mm. 3, 2, 1, 6. 2, 1, 2, menos 5. Entonces, ahí sería 1,
menos 1. 1, sí. 1, 0, 0. Va. No puedo pasar este paso, porque estoy comprobando el punto. En el fondo, cuando ustedes quieren encontrar la intersección, tienen que hacer el sistema. Entonces, en este caso, lo que hice fue igualar las dos ecuaciones. Voy a probar un plan B, aprovechando que me quedan unos minutitos. El plan B sería... ¡Ay, lo borré todo! El plan B sería trabajarlo de manera matricial. ¿Dónde está el ejercicio? Sería 3, 2, 1, 6. Y sería 2, 1, 2, 5. Puede ser que aquí al hacer la intersección entre los dos, puede ser que no se logre ver el D, que se llama, que es la suma de los números. Porque recuerden que está el X, a ver, cuando uno coloca la coordenada del vector normal, después viene el X menos el X1. Después en el Y pasa exactamente lo mismo. El Y menos el Y1. Entonces, cuando uno multiplica eso por eso, que eso es un número, y eso por eso, que es otro número, y esos números se juntan, eso es lo que a mí me dio el 1. Entonces puede ser que ese número no sea representativo para separarlo en cada uno de ellos. Puede ser que por ahí vaya el error. Entonces por eso lo quiero ver de manera matricial. Entonces para eso tendríamos que ver de qué forma lo vamos resolviendo, de qué forma lo vamos reduciendo, para tratar de dejarlo de una forma tipo paramétrico. Entonces, por ejemplo, podríamos la fila 1 dividirla en 3. Entonces voy a ahorrarme la escritura. Entonces quedaría 1, quedaría 2 tercios, quedaría 1 tercio y quedaría 2. Y abajo voy a multiplicar por menos 2 y sumar abajo. Por menos 2 y sumar abajo me da 0. Por menos 2 sería menos 4 tercios. Y al sumar abajo, al sumarle 1, me quedaría menos 1 tercio. Al multiplicar por menos 2 y sumar abajo, sería 4 tercios. Al multiplicar por menos 2 y sumar abajo sería 1.
Ya, eso podría ser una opción. ¿Qué más podríamos hacer? Ya que se redujo eso, podríamos tener la ecuación de arriba. La ecuación de arriba, le voy a colocar 1 aquí para ver que es la de arriba. Sería x más 2/3 y más 1/3 z igual a 2. Lo que voy a hacer es tratar de que aparezcan todos en términos de x o todo en términos de y. Y la de abajo tenemos menos 1/3 y más 4/3 z igual a 1. Entonces podría despejar el z, por ejemplo. Eso que está restando pasaría sumando. Y luego todo se multiplica por 3 y todo se divide en 4. El 1 se multiplica por 3 y se divide en 4. Y el y se multiplica por 3, entonces se elimina con el de abajo y se divide en 4. Ya. Ahí tengo un z en términos de y. Un z en términos de y. Entonces eso lo puedo reemplazar en la primera ecuación. Entonces la primera me va a quedar, borrando esto, la primera me va a quedar x más 2/3 y más 1/3 por z. Pero el z ahora lo voy a cambiar por esta expresión. 3/4 más 1/4 y. Y con eso lo que hice fue dejar una menos. Lo que quiero hacer es dejar los 3 en función solamente de una letra. Y de esa forma podríamos obtener una tipo paramétrica. Entonces ordenamos aquí un poquito, quedaría x más 2/3 y más, aquí al multiplicar el primero por el primero, quedaría 1/4, y el primero por el segundo sería 1/12 y. Y al sumar los y, esto por 4 y por 4, quedaría 8 y 1, 9. 9/12 y me quedaría 2 menos 1/4. Y esos son 7/4. Y con eso... el z lo debo dejar aquí al ladito. El z era 3/4 más 1/4 y. Entonces tengo que encontrar el x. Y el x también dejarlo algo con y, y ahí tendría y, el z en algo con y, y el x algo con y. Y ahí tendríamos todo dependiendo de algo con y. Eso pasa, siempre nos va a quedar una variable libre. ¿Por qué?
Porque hay más incógnitas que hay ecuaciones. Tenemos 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones. Entonces nos va a quedar una libre. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Esa que está, en otras palabras, todos van a depender del Y. O del X o del Z, dependiendo del despeje que nosotros realicemos. Entonces aquí tengo que despejar Y. Y va a ser entonces 7/4 menos X, y todo eso lo multiplico por 12 y lo divido en 9. Entonces, multiplico por 12, divido en 9, el 7/4, y multiplico por 12, divido en 9, el X. Y finalmente me queda un minuto. Esto sería 21 novenos menos 4 tercios X. Y el 21 novenos sería 7 tercios. 7 tercios. Ahí está. Ay. Ahí está despejado al revés. Era el X que tenía que despejar. 7/4 menos 9 doceavos Y. Ahí sí. Aquí. 7/4 menos 9 doceavos Y. Y ahora con esos 3, el Y es la variable libre. Por eso que queda Y es igual a Y. Y ahora con eso tenemos nuestra ecuación del tipo paramétrica. Donde el X es de la forma 7/4 menos 9 doceavos por Y. El Y es igual a Y, y el Z es igual a 3/4 más 1/4 por Y. Entonces, en lugar de colocar Y, podemos colocar lambda, 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 lambda en R. Y ahí tenemos la ecuación paramétrica. Esto lo podemos ver con más detalle la otra semana, ¿ya? Porque ahora estábamos como sobre los últimos minutos. ¿Le parece? Igual va a estar disponible. Bien. Nos vemos la próxima semana.